Cristóbal Rodríguez, ¿qué es la Constitución para empezar por ahí y hasta dónde es de interés para la ciudadanía poder dedicar su tiempo a un diálogo como este sobre la Constitución? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de participar de este diálogo, sobre todo con dos colegas del aprecio y de las competencias de Cándido Simón y de Julio Curi. La definición estándar de la Constitución toca dos elementos claves de cualquier organización política o cualquier Estado, y es una herramienta esencialmente diseñada para la organización del poder, la distribución de las macrocompetencias que desde el Estado ejercen cada uno de los poderes que lo conforman y de los funcionarios que en esos poderes son designados para el ejercicio de determinadas atribuciones. Y es además la norma jurídica de las normas jurídicas. Es la ley suprema del Estado que define el procedimiento y limita los contenidos que pueden tener todas las demás normas jurídicas. Entonces hay una dimensión política de organización del poder, del establecimiento de limitaciones al ejercicio del poder y de regulación de todo el sistema de fuentes del derecho. Yo creo que eso es mucho más en términos de su relevancia y de su trascendencia de lo que habitualmente la gente suele pensar cuando piensa en la Constitución. Por eso creo que nunca es exagerado el diálogo, la conversación, la discusión alrededor de las cuestiones que tienen que ver con la Constitución, no solo de la República Dominicana, sino de cualquier país. Está en el centro de toda la vida política y jurídica. En ocasiones, Cristóbal, se plantea la necesidad de promover la Constitución, de que los ciudadanos conozcan la Constitución. Y yo pregunto, ¿conoce poco o conoce mucho la gente de la Constitución de la República? Yo creo que en general poco. Sin embargo, también creo que cada vez más. Es decir, nosotros en el país dimos un salto importante en el relacionamiento ciudadano con la Constitución en el contexto del proceso de reforma que culminó en el año 2010, el 26 de enero. Yo he dicho muchas veces, y lo repito ahora, que uno de los aspectos más relevantes de ese proceso fue el proceso como tal, porque tal vez desde el año 1962, esos meses en que se discutió la llamada Constitución de Vox, aquí no habíamos tenido otro escenario de tanta trascendencia en el debate constitucional, con una diferencia. En el proceso que culminó en el 2010, tuvimos más de 3 años y medio en una discusión cotidiana, prolongada en el tiempo y llevada a los 158 municipios del país, que involucró a casi todos los sectores sociales, políticos, económicos relevantes. Podemos discutir sobre la medida en que el resultado reflejó las propuestas, pero el hecho cierto es de que aquí las generaciones que estamos vivas ahora y que crecimos después de los años 70 no habíamos visto nada parecido. Yo creo que eso marcó un giro importante. Fíjate que es en ese contexto que empieza a hacerse usual el uso del amparo como una herramienta para reclamar derechos, la introducción
de la jurisdicción contencioso-administrativa que había sido puesta entre paréntesis en el año de 1951, la posterior creación del Tribunal Constitucional y todo lo que eso ha implicado. Por eso yo digo, yo creo que en general el conocimiento es poco, pero yo creo que ha sido creciente en los últimos años. Y en base a la Constitución del 2010, ¿esa era la necesaria? ¿Se logró lo necesario? ¿Se lograron los objetivos o nació con una necesidad de reforma, como he escuchado en ocasiones? Así escribí yo un artículo. Así empieza un artículo mío. La Constitución del 2010 nació necesitada de reforma, hace un par de años. Sin embargo, quiero decir que es una Constitución bastante relevante en el grueso de su contenido, que marca una diferencia, creo que con todo lo que habían sido los textos constitucionales anteriores desde 1844 en la República Dominicana, y eso hay que decirlo y reconocerlo. En algunos aspectos sensibles, desde el punto de vista institucional, creo que hubo cuestiones censurables, cuestiones que tienen que ver esencialmente con un retorno a los controles político-partidarios de las altas instancias de administración de justicia, que se expresan en la incorporación del titular o la titular de la Procuraduría General de la República como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura, que es a su vez el órgano que designa a los integrantes del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior Electoral. Es decir, al final es digamos, una intensificación de las posibilidades de control político partidario de la integración de esos órganos. El presidente actual de la República ha dicho en varias oportunidades que él es partidario de una modificación a la Constitución. El argumento que ha usado, que a mucha gente no le gusta o no lo ha entendido, porque dice que para el interés del presidente, que es para lo del Ministerio Público Independiente, de formalizar ese interés y esa propuesta de campaña del PRM, sería necesaria la modificación a la Constitución de la República, en la visión del presidente. Es decir, que hay una idea, hay un propósito de la modificación. Yo pregunto, eso que recoge Cristóbal ahora y qué otros elementos a Julio serían importantes en una Constitución nueva o en la modificación de la Constitución actual. Has hecho una pregunta de difícil contestación. No para ti. Porque tengo que pensar qué aspectos sensibles merecen la atención del constituyente. No se me ocurre ahora ninguno. Yo estaría de acuerdo con lo que Cristóbal ha dicho, en volver a separarlas. Yo no sé si tú entiendes que las municipales deben separarse de las congresuales y presidenciales, o las congresuales, porque el argumento de Cándido carece, a mi modo de ver, de sentido en lo que respecta a la dependencia de los candidatos municipales del candidato presidencial, porque el arrastre de partidos siempre va a ocurrir, aunque ya tenemos aquí boletas, porque el voto es directo para cada nivel de elección. No deja de influir el peso hegemónico de un partido sobre sus candidatos, y eso es secreto a voces. Ahora, ¿qué otras cosas? Mira, yo sé que el tema que despierta más interés es el de la modificación del artículo 124 para saber hasta qué punto conviene o no habilitar a un presidente, luego de agotar su derecho a la repostulación, de saber si en lo sucesivo pudiese volver a aspirar. Yo entiendo que los estados constitucionales ideales son aquellos que no dependen de hombres. El presidente puede ser un hombre joven. Hay que reconocerlo, como también lo era Leonel en el 2012 cuando abandonó el solio presidencial. Por eso digo, yo apuesto más a las instituciones, porque de todos modos cuando un jefe de Estado asume el poder, lo que toma en sus manos es un timón de un barco que ya viene navegando hace muchos años atrás.
y que cuando lo suelte, el barco seguirá navegando. De manera que, por mucho que pueda aportar en 4 u 8 años, tiene que haber un límite, porque de lo contrario no habría movilidad política ni social. Si se le permite la reelección indefinida o con un periodo de por medio, luego de agotado 2, vamos a apostar por el surgimiento de caudillos, que yo no creo que sea lo que más le conviene. De hecho, los únicos países latinoamericanos que, a ver, tengo que hacer el ejercicio con Cristóbal, en Nicaragua y Venezuela no lo vamos a contar porque en realidad esos no son estados constitucionales. En El Salvador también lo debo poner en duda, porque lo que sucedió ahí, ya lo hablaba con Cristóbal antes de entrar al programa. Putin acaba de reelegirse. No, estoy en Latinoamérica. Imagínense. Nosotros tenemos un sistema incluso mejor que el propio norteamericano, que fue el que tal vez utilizamos de modelo en el 2010, porque en el norteamericano, ya lo vemos con Donald Trump, sí, usted puede aspirar a la repostulación consecutiva y si no gana, tiene derecho a volverlo a hacer más adelante. Aquí, en el 124, si el presidente intenta la repostulación y pierde, no puede volver a aspirar más. Y el transitorio, eliminar el transitorio, porque el transitorio, le pusieron hasta el nombre de transitorio. Y ¿hasta cuándo es transitorio? Pensé que se llamaba Danilo Medina. Sí. Entonces, ¿qué hacer con eso? Que muchos ya alegan... el transitorio surtió ese efecto, sí, que era porque ya él quedó lamentablemente atrapado en la consecuencia que trae consigo el artículo 124. Es decir, el 124, a ver Cristóbal, corrígeme, es una regla, no es un principio. Es una regla porque tiene una consecuencia, un supuesto de hecho. El supuesto de hecho se repostula y pierde, ya no aspira más. Esa es la consecuencia jurídica, esa es la sanción que recae sobre el que lo intenta. Entonces, como regla constitucional, el presidente ya no puede sortearla. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto modificar el 124 en lo adelante para la idea que tenemos de que luego de un periodo que es muy cuesta arriba, que un presidente luego de un periodo, porque supongamos, es muy cuesta arriba que pueda volver. O sea, digamos, en este escenario hipotético que el expresidente Danilo Medina puede volver a aspirar, es muy difícil que él logre el consenso, incluso hasta dentro de su propio partido, porque hay gente que se sacrificó también porque él llegara a ser lo que fue, y no es para que lo sea per secula seculorum. Lo mismo sucedería en el Partido Revolucionario Moderno, y ha debido suceder en otros que todavía tienen candidatos que tienen años y años aspirando a la primera magistratura de la nación. A ver, Cristóbal. No, mira, yo sobre el tema del transitorio 20º, lo primero que hay que decir es que era innecesario. Es decir, Danilo Medina no estaba impedido de repostularse en el 20 por el transitorio 20º. Era por el 124. Por el artículo 124. Cristóbal, no. Sí, totalmente. No. Primero, el 124 le impedía repostularse. Es que el 124 se reforma luego de él haber sido electo en el 2012. Y la pregunta que surgía como brasa encendida era ¿hasta qué punto alcanzaba su primer periodo? Y le era aplicable en virtud del principio de la aplicabilidad inmediata de las disposiciones de la Constitución. Tanto fue así, que la razón de la incorporación del transitorio 20º fue de confianza política. Es decir, para que quede claro que yo no vuelvo, para que quede claro que me toca lo que dispone el 124, vamos a poner el transitorio 20º. Era una cuestión de robustecer es que no podía retroactuar, la confianza, salvo que el constituyente expresamente no lo estableciese. El transitorio retroactuar. lo que hizo fue aclarar que se contabilizaba dentro de los 2 periodos a que Danilo Medina tenía derecho, el del 12-16, en cuyo interregno fue que se modificó el 124 constitucional. Ese transitorio... porque Hipólito Mejía todavía está habilitado. Entonces, bajo el razonamiento, Cristóbal, tuyo, entonces no podía volver a aspirar. Leonel sigue aspirando a la presidencia y el 124 entonces ha solo Danilo Medina no puede. Precisamente, el argumento del expresidente Fernández me da la razón. Es decir, ¿por qué el presidente Fernández está habilitado? Por una reforma constitucional producida cuando, siendo él presidente elegido en el contexto de una constitución que le impedía repostularse. La Constitución de la República, la pertinencia del conocimiento de la Constitución, las reformas constitucionales, ¿cuáles elementos estarían ahora pendientes y sería prudente como parte de una reforma constitucional en este último tramo del diálogo?
vamos a ir uno por uno con nuestros invitados sobre temas a introducir en una reforma constitucional y posibilidad de que se pueda hacer ya esa reforma. Cándido Simón. Sí, que los policías tengan el derecho a elegir, que el Consejo Nacional de la Magistratura sea recompuesto de tal manera que se integre, se integre el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Superior Electoral y un solo juez de la Suprema Corte de Justicia, un legislador de la Cámara de Diputados y uno del Senado. Se suprima la presencia del Procurador General de la República, cual que sea. Y en la hipótesis particular, que en vez del presidente de la República presidir el Consejo, que sea el vicepresidente o vicepresidenta, asignarle un catálogo mínimo de funciones al vicepresidente de la República, suprimir los gobernadores provinciales porque a raíz de la ley 176 los alcaldes son los, digamos que los jefes de gobierno local. Y un componente adicional es reglar el tema el mecanismo de evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ya el tema de la reelección o repostulación, yo insisto en que la reelección no es mala en sí misma. Comparto el criterio del referente institucional, pero si un funcionario lo está haciendo bien y la gente tiene el derecho debe tener el derecho de elegirlo de nuevo, pero eso que debe ser, y eso sí sugiero, solo por un periodo consecutivo y nunca más. El tema de que se deba postular de nuevo, si no ganó el segundo periodo el presidente de turno, pues evidentemente no impediría que él se postule. Ahora, estas reformas y el tema de la creación recreación del Ministerio de Justicia, que eso existía antes de la Procuraduría General de la República, son dos funciones diferentes, lo del Ministro de Justicia y Procurador General de la República, por lo que pienso que sí debe incorporarse. Eso sí facilitaría la posibilidad de una justicia independiente. El Ministerio Público no. Yo comparto el criterio de que así como el Ministerio Público surgió del lado del Poder Ejecutivo, porque es el organismo a través del cual el Poder Ejecutivo, la administración, se integra en el sector justicia, no en la justicia misma. Yo pienso que debe mantenerse con esa visión un Ministerio de Justicia independiente del presidente y la Procuraduría General de la República o Ministerio Público de la mano del presidente de la República, porque así surgió y así ha sido, así es en casi todos los países del mundo donde lo han independizado, como fue el caso de Costa Rica, no fue operativo.